Hay cosas que la mente humana no está preparada para entender. Y te juro que yo tampoco estaba preparado para lo que vi aquella noche. Primero fue el ruido, un golpe seco, justo sobre el techo de la cabina. Luego otro y otro más. Miré hacia arriba. No vi nada. Pero entonces, los pasos, que se movían de un lado al otro del camión, como si algo o alguien estuviera caminando sobre mí. Sentí como el motor temblaba, el volante vibraba en mis manos y de pronto, un susurro a escasos centímetros de mi oído. No debiste parar. Giré lentamente el cuello y ahí estaba, reflejada, en el espejo lateral derecho, una cara, pálida, hincharada, empapada, con los ojos completamente negros y una sonrisa que no era humana. Después de aquello, ya nada volvió a ser igual. Muy buenas noches, querida comunidad de almas inquietas. Antes de que crucemos el umbral, permíteme transmitirte un mensaje canalizado. La carretera es un espacio liminal, un espacio de tránsito. No solo conecta lugares, también conecta dimensiones. Cruzar una carretera puede ser cruzar la línea entre lo visible y lo invisible. Hay caminos donde las huellas nunca se borran, donde los ecos del pasado siguen repitiéndose una y otra vez, y donde, si te atreves a escuchar, descubrirás que no siempre viajas solo. Si este tipo de viajes resuena contigo, te invito a suscribirte y a formar parte de esta comunidad que cada noche abre puertas hacia lo desconocido. Esta noche, acompáñame en un viaje por más 3 carreteras malditas de España, 3 caminos que esconden historias oscuras, dolorosas y profundamente inquietantes. Apaga las luces, acomódate y permite que mi voz sea tu guía en este viaje a la oscuridad. Relato 1. La aparición de Florinda. As-17, Asturias. Me llamo Javier, y si estoy aquí contándote esto, es porque todavía me cuesta entender lo que viví aquella noche. No soy un hombre de miedos fáciles. Llevo más de 15 años detrás de un volante, recorriendo carreteras de norte a sur, de este a oeste. La vida del transportista no es fácil. No es solo mover mercancías de un punto a otro. Es convivir con la soledad, con el sueño, con el cansancio y con esas cosas que, a veces, se cruzan en el camino. Esa noche, octubre, un mes que en Asturias es sinónimo de lluvia, viento y niebla. Salí del polígono de Langreo pasadas las 2:30 de la madrugada, cargado hasta arriba de carbón para Blimea. La carretera estaba vacía, muerta, como si el mundo entero se hubiera detenido. La AES-17 siempre me ha parecido un tramo sencillo. Rectas generosas, curvas abiertas, pero esa noche, esa carretera, se transformó. A medida que me acercaba a Mengollo, la niebla comenzó a hacerse más densa. Primero como un velo fino, luego como una pared espesa que tragaba la luz de los faros. Y ahí, justo al salir de la curva que bordea el pequeño bosque, la vi. Primero fue un bulto, una silueta oscura, pegada a la señal de tráfico que indica la entrada al municipio. Reduje velocidad, instintivamente. Pensé que era alguien, tal vez una mujer esperando ayuda, pero en cuanto los faros la iluminaron, se me heló la sangre. Era una mujer, pelo negro, larguísimo, empapado, cayendo como lianas sobre su rostro, la piel tan blanca que parecía translúcida, como si la luz atravesara su cuerpo, y sus ojos, negros,
huecos, sin pupilas, sin brillo, sin humanidad. No tenía expresión, no mostraba miedo, ni tristeza, ni rabia. Simplemente estaba. No sé cómo explicar lo que sentí. No fue un miedo cualquiera, fue una opresión, una presencia que se te mete en el pecho, que te impide respirar, que te paraliza el alma. Por un instante, pensé en parar, abrir la ventanilla, preguntar si necesitaba algo, pero algo dentro de mí, me gritaba: «No lo hagas, no lo hagas». Aceleré, pisé el pedal con toda la fuerza, pasé frente a ella, y su cabeza giró, lentamente, siguiendo el movimiento del camión, sus ojos clavados en los míos, a través del parabrisas lateral. Cuando creí haberla dejado atrás, miré el retrovisor, y no estaba, pero en ese mismo instante, las luces del camión parpadearon 3 veces. El motor perdió fuerza. La radio, que estaba apagada, encendió sola. Se escuchaban palabras, casi imperceptibles. «No me olvides, ayúdame, sácame de aquí». El volante se endureció, no respondía. Y entonces, el olor, un olor imposible, tierra húmeda, hojas podridas, pero también flores marchitas, a incienso viejo, a cera, el olor de un cementerio. Quise bajar la ventanilla, pero los botones eléctricos no funcionaban. Quise detenerme, pero el freno se había vuelto piedra, y fue cuando lo vi, a través del espejo lateral derecho, su rostro reflejado. Pero no estaba afuera, estaba en la puerta trasera del camión, en la carrocería, como si se hubiera adherido a la chapa metálica. Su cara, descompuesta, los labios amoratados, los ojos vacíos y su boca moviéndose. Pero no salía sonido. Apreté los dientes. Me negaba a mirar más. Quería llegar a Blimea. Solo eso. Llegar. Pero cada metro, el camión pesaba más, como si algo o alguien estuviera subido en la parte trasera. El motor, forzado, el volante, temblando. Y en medio de todo eso, un golpe, fuerte, en el techo de la cabina. Y luego otro, y otro más. Miré hacia arriba. Instinto. No vi nada, pero escuchaba pasos, arrastrándose sobre el techo del camión. Y en ese momento me di cuenta, no estaba sola, no estaba solo. Algo o alguien se movía sobre mi cabeza. El sonido era imposible de ignorar. Pasos lentos, pesados, como si arrastraran cadenas. Mi respiración se volvió errática. Los latidos golpeaban en mis oídos, más fuerte que el motor. Intenté pensar con lógica. Es un animal, un gato o un ave, pero número. Eso no era un animal. Era demasiado pesado, demasiado consciente. Y entonces sentí algo más, un frío seco que me recorría desde la nuca hasta la base de la columna. Una presión, justo detrás de mí, como si hubiera alguien sentado en el asiento del copiloto. Me obligué a mirar de reojo, lentamente, y ahí estaba, una figura, sentada. Era ella, la misma mujer, de la curva, empapada, la piel ceniza, las manos huesudas, reposando sobre las rodillas, y la cabeza, inclinada hacia un lado, como si se hubiera roto el cuello. Sus labios se movían, pero lo que salía no era voz, eran susurros, fragmentos de palabras, que no tenían sentido. «No me dejes, no te vayas, frena, frena, frena». Me quise convencer de que estaba soñando, de que era el cansancio, el estrés, pero entonces su mano, golpeando el vidrio, con los dedos abiertos, con las uñas negras, dejó una marca, una huella perfecta, helada, y sus palabras, esta vez sí las entendí claras. «Frena, detente». Pero yo
No lo hice. No podía, ni aunque hubiera querido, porque el freno no respondía. Y entonces vi las luces. Luces delante. Una intersección que no debería estar ahí. Un cruce en mitad de la nada. Y justo ahí, un coche negro, sin luces, parado en medio del asfalto. Grité, pisé el freno, y esta vez funcionó. El camión derrapó, giró sobre sí mismo. Las ruedas traseras se levantaron, y cuando finalmente paró, miré al frente, y no había nada. Ni coche, ni cruce, ni carretera. Solo bosque, solo árboles, y la niebla, que comenzaba a disiparse. Miré al asiento del copiloto, vacío. Solo había una mancha, una huella húmeda, marcada sobre la tapicería. No sé cómo llegué a Blimea, no lo recuerdo. Solo sé que, cuando bajé del camión, mis piernas no me sostenían, y esa noche me juré a mí mismo que jamás volvería a conducir por la AS-17 después de medianoche. Le conté a un compañero del gremio y me dijo algo que hasta hoy me cuesta asimilar. La has visto a ella, a Florinda. Florinda, la hija del primer dueño del castillo de Blimea, asesinada en un crimen pasional. Dicen que su alma quedó atrapada entre esas curvas, esperando, tal vez, que alguien se atreva a mirarla. Relato 2. La dama de blanco. Me llamo Lorena, y siempre pensé que las cosas que no se pueden tocar, que no se pueden medir, no existen. Soy estudiante de biología, de mente analítica, escéptica, siempre buscando la explicación lógica, la causa, el porqué de cada cosa. Pero lo que me ocurrió aquella noche derribó cada una de mis convicciones. Era un sábado. Volvía de casa de unos amigos en Pozuelo de Zarzón. Habíamos estado celebrando un cumpleaños, nada fuera de lo común. Serían las 11:30 de la noche. Tomé la EX 370, una carretera secundaria, sencilla, sin grandes curvas, con buena visibilidad, una carretera que, a simple vista, no tendría por qué ocultar ningún misterio. Y sin embargo, aquí la llaman el tramo de la muerte. Yo no creía en eso, hasta que lo vi. Primero fue una sombra, un bulto blanco, a unos 300 metros por delante. Frené ligeramente, agucé la vista. Era una mujer, de pie, al borde de la carretera, casi rozando la línea blanca del arcén, vestida de blanco, un vestido largo, anticuado, desgastado. La tela parecía sucia, manchada, como si hubiera estado semanas, meses, bajo la lluvia, o quizá bajo el agua. Su cabello, oscuro, desordenado, le cubría parte del rostro. Reduje aún más la velocidad. Instinto. Abrí ligeramente la ventanilla. ¿Estás bien?, pregunté. ¿Necesitas ayuda? Ninguna respuesta. Sus manos estaban cruzadas sobre el pecho, pero de una manera extraña. No era un gesto de frío, ni de angustia. Parecía un abrazo a sí misma. Y entonces levantó la cabeza, muy despacio. Sus ojos, Dios, aquellos ojos negros, vacíos, tan profundos, que era como mirar dentro de un pozo, sin fondo. En ese momento, lo que cualquier persona razonable habría hecho es acelerar y seguir de largo. Pero yo no lo hice. Había algo, una mezcla de compasión y de curiosidad, que me empujó a actuar de manera estúpida. Me detuve, extendí la mano y abrí la puerta del copiloto. «Sube, te llevo», murmuré. Silencio. Y entonces giré la cabeza hacia el asiento y ahí estaba, sentada, sin que yo la hubiera visto moverse, sin abrir la puerta. Simplemente
Apareció. Su vestido estaba empapado, goteaba. El asiento se estaba empapando, como si acabara de salir de un río. Pero afuera no había llovido en días. Mis manos temblaban en el volante. No quería mirarla directamente. Aceleré. Las luces del tablero parpadearon 2 veces y de pronto empecé a escuchar algo, un susurro, apenas perceptible. No era la radio, estaba apagada. Era ella. Movía los labios. Susurraba una frase, una y otra vez, pero no podía entenderla. Miré por el retrovisor interior y ahí seguía. Su rostro, pálido, inmóvil, pero su reflejo no coincidía con su cuerpo. Lo que veía en el espejo era distinto. En el asiento estaba con las manos sobre el regazo, pero en el reflejo tenía las manos cubriendo el rostro. Giraba el rostro lentamente, como si siguiera a algo o a alguien que no estaba dentro del coche. Yo conducía, pero era como si alguien más estuviera marcando el camino. La carretera comenzó a cambiar. Los árboles parecían más altos, las curvas más cerradas, la niebla más espesa. Era como si no estuviera ya en la EX370, sino en otro lugar, en otro tiempo. Y ella seguía allí, sin moverse, sin parpadear, susurrando, hasta que de repente volteó hacia mí, y por primera vez habló. ¿Sabes dónde está mi hijo? Mi sangre se heló. El volante resbalaba en mis manos sudadas. No respondí. No podía. Y entonces se desvaneció. No se bajó. No abrió la puerta. Simplemente dejó de estar. El asiento estaba seco, sin rastros de humedad. La radio, encendida otra vez, transmitía una canción, una antigua, de cuna, que mi abuela me cantaba de niña. Cuando llegué a casa, no dije nada, ni a mis padres, ni a mis amigos. Guardé el secreto durante años, hasta que un día, hablando con una anciana del pueblo, le conté, temblando, lo que vi. Ella me miró fijo y solo dijo: «¿La has visto? La mujer de la curva. Perdió a su hijo en un accidente, en esa misma carretera, hace más de 40 años. Desde entonces, se aparece buscando a quien la escuche. Y yo lo hice. Yo la escuché. Y desde entonces, ya no vuelvo a conducir de noche, porque entiendo que hay caminos que no solo cruzan pueblos, también cruzan entre este mundo y el otro». Relato 3. El peregrino suicida. Mi nombre es Martín, tengo 45 años, y durante más de media vida he trabajado como guía en el Camino de Santiago. He acompañado a cientos de peregrinos, he escuchado sus historias, he visto gente llorar, reír, reencontrarse consigo misma, y aunque siempre he creído que el camino tiene algo sagrado, una energía antigua, una espiritualidad que te envuelve y te transforma, nunca imaginé que esa misma ruta podía tener un lado oscuro. Esto que voy a contarte no lo leí en ningún libro, no lo escuché de boca de otros, lo viví en carne propia. Fue una noche de octubre, fría, oscura, una de esas noches en que el cielo está tan negro que parece que ha desaparecido. Había terminado un tour de 3 días con un grupo de peregrinos franceses. Los había dejado en Jaca y tomé la N240, de regreso a casa. La carretera estaba vacía, desierta, y aún así sentía que no iba solo. Primero pensé que era el cansancio, esa sensación conocida de haber pasado demasiadas horas en movimiento. Pero no, esto era distinto. Cerca del kilómetro 218, vi algo extraño al borde del camino. Un montículo de piedras, como una especie de altar improvisado. Encima, un bastón de madera partido,
y una pequeña cruz oxidada. Detuve el coche un instante. Ese lugar no estaba antes. Lo conocía de memoria. Y fue ahí, cuando lo escuché. Una voz, grave, lejana, susurrando entre los árboles. ¿Me llevas? Miré a mi alrededor. No había nadie, ni coches, ni peregrinos, solo esa cruz oxidada y una neblina que empezaba a formarse, donde antes no había nada. Volví al coche, encendí los faros y en ese momento lo vi, de pie, en medio de la carretera, a unos 40 metros, un hombre, vestido como peregrino, pero su cuerpo no proyectaba sombra. Lo juro por mi vida, la luz pasaba a través de él, como si fuera humo o niebla densa, y lo más aterrador, estaba de espaldas, pero su rostro se veía en el aire, como si fuera un reflejo flotante, desdoblado, una segunda cara, mirándome, sin ojos, solo cuencas negras. Decía, «¿Me llevas? ¿Me llevas?» Parpadeé y desapareció. El aire olía a humedad, a madera mojada, a incienso antiguo. Aceleré. Quería salir de ese tramo cuanto antes, pero la carretera ya no era la misma. Las señales estaban oxidadas, las marcas del asfalto desdibujadas, como si hubiera retrocedido en el tiempo. En los márgenes del camino vi cosas que no deberían estar ahí. Cruces de madera clavadas en tierra, peregrinos estáticos, de pie, mirando el vacío. Uno de ellos tenía el rostro cubierto de cera derretida. Otro sostenía un cartel tallado en madera. «No lo mires a los ojos». Una voz me dijo. Me temblaban las manos. La radio del coche se encendió sola, y entre las interferencias, una melodía antigua, como un cántico en latín. Vi por el retrovisor una silueta corriendo tras el coche. No tocaba el suelo, sus piernas se movían, pero flotaba, y su cara era la misma que antes, la del reflejo. Aceleré con todo. No miré atrás, conduje a ciegas por minutos, hasta que vi luces y una estructura familiar, una gasolinera. Bajé del coche, temblando, con las piernas dormidas, y allí estaba él, el encargado, un hombre mayor. Se me quedó mirando y me dijo, «¿Lo has visto, verdad? Al peregrino». No respondí, solo asentí, y él suspiró. «No eres el primero, ni serás el último. Ese hombre se quitó la vida hace más de 40 años. Se lanzó frente a un camión justo en ese tramo. Dicen que llevaba días caminando, desesperado, huyendo de algo o de sí mismo. Nadie lo sabe. Desde entonces, aparece, buscando que alguien lo lleve, que alguien lo acompañe, hasta el final del camino». No dormí esa noche, ni la siguiente, y aunque han pasado años, aún hoy, cuando tomo esa carretera, bajo el volumen de la radio, apago el móvil y escucho, porque sé que si el viento suena diferente, si las sombras parecen alargarse, es porque él aún camina allí, a la espera de que alguien se atreva a mirarlo, a reconocerlo y quizá a llevarlo, por última vez, al final del camino. Estas han sido 3 carreteras, 3 caminos que conectan mucho más de lo que imaginamos. Si alguna vez has sentido que en la carretera no ibas solo, si viste algo que tu mente, aún hoy, no logra explicar, te invito a compartirlo aquí abajo, en los comentarios, porque en esta comunidad nadie juzga, nadie rechaza. Aquí, solo, escuchamos, acompañamos y recordamos. Y si esta historia te ha hecho sentir, reflexionar o estremecerte, te invito a dejar tu like, porque cuando lo haces, es como encender una vela en medio de la oscuridad, una forma de decir,
que en las noches más oscuras siempre habrá una voz, susurrándote, que no estás solo. Buenas noches, y recuerda, la próxima vez que conduzcas por una carretera solitaria, mira bien a quién llevas contigo.